más que nada en el tema de la clonación con fines reproductivos, la cual no solo mejora o beneficia a la humanidad, sino a todas las especies en general. Primero que nada, la clonación reproductiva, en una breve definición, es llevada a cabo cuando se crea un organismo genéticamente igual al otro. Este organismo pasará a ser de un duplicado idéntico de un organismo ya existente. Así que la clonación con fines reproductivos, como cualquier avance científico, es más que nada una puerta que la humanidad puede abrir hacia el descubrimiento de nuevas técnicas, métodos y estudios para la mejora de la calidad humana. Como toda innovación, la clonación con fines reproductivos ha llevado a cabo muchas polémicas y contradicciones en todo el mundo. Tanto la ética, la política, la religión y la ciencia llevan a cabo un debate que parece que no tiene fin. Sin embargo, en esta entrevista nos enfocaremos más que nada en hablar sobre la aplicación, sus estudios, sus técnicas y su tecnología de la clonación reproductiva. Muy buenos días, nos encontramos afuera del CIDIX a punto de entrevistar al doctor Augusto Roja, quien es el encargado del departamento de genómica. Estamos a punto de hacer una entrevista sobre el tema de la clonación con fines reproductivos, así que pues acompáñenos a ver qué nos dice. Muy poco se discute, pero básicamente la idea ahí es que una persona que quiere tener un hijo que sea igualito a él, idéntico a él, se produzca mediante clonación humana. Esa es la idea del proceso con fines reproductivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener un hijo idéntico a mí mismo en composición genética. Clonación con fines reproductivos. Ajá. ¿Sí? Idéntico a uno mismo. ¿Cierto? ¿Cómo se realizaría? Pues se le saca una piel, se le saca de una célula somática que puede ser piel, cualquier célula, ¿sí? Fibroblastos. En el laboratorio ese núcleo, esa célula se somete a estrés, ¿sí? Y posteriormente el núcleo lo transferimos a un óvulo de una madre donadora y le damos un nuevo impulso para que se arranque. ¿Cómo se hace? En la primera fase se obtiene una biopsia de piel. Ahí le damos fibroblastos. Lo sometemos a un proceso de un cultivo de desnutrición, en el cual los nutrientes son muy escasos y la célula se desprograma genéticamente. Cuando está desprogramada, agarramos el núcleo de la célula diploide, tiene carga de lo que era el papá y la mamá de este güey que quiere clonarse, y ese núcleo lo transferimos a un óvulo de una mujer donadora, ¿cierto? Y cuando lo incluimos ahí, le damos una descarga eléctrica para que comience a reproducirse, ¿sí? Las posibilidades de que en cualquiera de las etapas fracase son muchas, entonces hay que hacer varios experimentos, pero en todo se haría lo mismo, a ver cuál prende, ¿sí? También nos podría decir cuáles son las ventajas y desventajas que esta práctica puede traer consigo. La principal tipo de desventajas son consideraciones bioéticas, ¿sí? La principal consideración bioética aquí es que todavía no tenemos claros cuáles son los posibles eventos adversos de una clonación en la especie humana. Sabemos que con Dolly, que fue una oveja, hubo algunas cosas adversas. Por ejemplo, la oveja esa se envejeció rápidamente. También sabemos que tenía algunos problemas, artritis, ¿sí? Pero de su esfera mental no sabemos nada porque simplemente la esfera mental de una oveja no la podemos explorar. Entonces, en un humano no conocemos eso.
Y entonces, ante el desconocimiento de los eventos adversos de una clonación, va a estar muy difícil que cualquier comité de ética del mundo apruebe un protocolo de clonación de reproducción humana. ¿Y usted cree que esta prueba podría llegar a sustituir la reproducción normal? Jamás, jamás. Porque todas las especies que vivimos en el planeta, que nos reproducimos sexualmente, tenemos una ventaja, y es que al reproducirnos sexualmente, nuestra variación genética se incrementa. En el caso particular de los humanos y de los mamíferos, hay un proceso en el cual cada persona que se genera tiene sus células gaméticas, que son las células de la reproducción, sufren un proceso que se llama meiosis. Y en la meiosis los cromosomas paterno y materno se licúan para generar nuevos grupos de cromosomas que varían la genética. De tal manera que cuando un papá y una mamá comienzan a tener una familia, ningún hermano siquiera es idéntico al otro, ¿sí? Cada uno es una mezcla nueva de cromosomas. La ventaja de eso es que eso incrementa nuestra variación genética, y la variación genética nos hace tener mejor respuesta a los retos ambientales. De hecho, cuando disminuyes la variación genética en especies de mamíferos, eso ya se sabe, ¿cierto? Las especies comienzan a tener tasas repetitivas de abortos y de otros problemas. Y eso no ocurre en las poblaciones donde hay mucha variación genética. Además, la variación genética es la fuente de la evolución de las especies de todas las especies. En el caso de nosotros que nos reproducimos sexualmente, esa variación es nuestra ventaja para evolucionar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista biológico, no hay duda. La clonación no, porque la clonación va en contra de la variación genética. Sería que tu hijo tenga la misma variación genética que tú tenías, sin incrementar nada. Entonces, podemos decir que también hay un problema biológico y ético, y es que la clonación humana, no vamos a ver cuáles van a ser los efectos adversos para la evolución de nuestra especie. Y como esas dos cosas no se pueden producir, no tenemos ninguna bola de cristal, ni hemos visto cuáles son las consecuencias de la clonación humana en cuanto a eventos adversos para el producto clonado. Y como tampoco sabemos cuáles son los efectos para la evolución de la especie humana, todos los que trabajamos en investigación decimos no. Donald Trump se querrá clonar. Esto es un capricho individual, pero los científicos no podemos basarnos en caprichos individuales. De hecho, los científicos lo que queremos es avanzar en el conocimiento, no en resolverle problemas individuales a ningún ricachón. ¿Y usted cree que en México se podría aplicar esta técnica en un futuro? No. En México tenemos muchos problemas, inclusive para clonar mamíferos con fines agropecuarios. No lo hemos hecho. En México no hemos hecho clonación con fines agropecuarios, lo cual sí se hace en muchos países avanzados. Tampoco es la técnica que más se utiliza, porque hay técnicas que son más eficientes y más baratas. Otro problema de la clonación es que es una metodología muy ineficiente, muy poco eficaz, perdón. Ineficiente no, muy poco eficaz. Eso que yo les dije, de que a una célula somática, por ejemplo una biopsia de piel, la cultivas, la desnutres para que se desprograma, le quitas el núcleo, ya le quitas el núcleo, ahí hay peligro de que se muera la célula y el núcleo tampoco sea útil. Luego, que consigas unos óvulos que relativamente son sanos, que no se mueran, y que además a ese óvulo le quitas el núcleo, se lo tienes que quitar y reemplazárselo por el núcleo de la célula somática, y además después de que se reemplazaron los núcleos, se intercambiaron los núcleos, dispararle una descarga eléctrica para que comience el proceso de la división celular, y luego que el producto que se obtenga ahí se logre implantar en una hembra que está remediando un embarazo, que está bajo condiciones para aceptar un embrión, y que posteriormente ese embrión se implante en el útero y que desarrolle el embarazo, y que finalmente ese embarazo llegue a un parto.
Es un proceso muy largo, de muchas etapas y de muchas cosas, cada etapa con una posible complicación. Entonces el proceso es bastante complicado. En cambio, ¿qué hacen, por ejemplo, los zootecnistas? Está el semental, que es el más fregón de todo, ¿verdad? 10 vacas proveen muchos óvulos, ¿verdad? Y el semen de ese semental hace una fecundación in vitro, ¿cierto? E implantan los embriones. Es más, tú puedes segmentar los embriones y un embrión obtener 2 embriones que están clonados y ponerlo en la vaca María y en la vaca Margarita, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer con las vacas, con los humanos no. No nos importa, porque la vaca simplemente tiene un fin agropecuario comercial. Es producir ganado que produzca o buena carne o buena leche. Y lo vamos a sacrificar tempranamente, ¿sí? Por ejemplo, para carne. O para leche, pues vamos a tener una buena productora de leche por un tiempo nada más. Con las vacas no piensan, no vamos a saber cuáles fueron los efectos sobre la esfera mental. Pero con un humano no. ¿Sí? Porque resulta que los humanos tenemos la capacidad de desarrollar capacidad intelectual. Y ese es un proceso que no conocemos muy bien cómo será y cómo sería afectado por un proceso. ¿Usted cree que los clones creados por este medio técnica poseen una dignidad propia? Ay, qué pregunta tan difícil. Yo creo que sí. Es una pregunta muy difícil, porque la pregunta que tú me estás haciendo es tan sencilla como decirle cuándo en la reproducción humana un embrión adquiere dignidad. Y esa es una discusión, no es científica, es una discusión filosófica o bioética. No es científica, es del ámbito bioético o filosófico. Y ahí sí dependerá de las escuelas o de las formas de pensamiento o de lo religioso de cada persona. Si te vas por lo católico, muy probablemente dirían que desde el momento en que se produce ese ser tiene dignidad. Si te vas por otras consideraciones filosóficas, podrías decir que hasta que se logra el embarazo y el producto es viable. ¿Sí? Y de todas maneras, en nuestra sociedad, nosotros vemos que existen las clínicas de reproducción asistida, donde se generan muchos embriones, muchos de los cuales no se van a usar para la reproducción y quedan almacenados en los refrigeradores de las clínicas de reproducción, que inclusive están aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y no se van a usar. No se van a usar. Porque a una mujer, por ejemplo, en un proceso de esto le sacan 6 óvulos, hacen la fertilización in vitro, y si acaso implantan 2 o 3, dependiendo, ¿sí? O sea que hay 3 que no se van a usar. Sin embargo, el negocio, nadie ha protestado ni nadie ha peleado por la dignidad de esos 3 embriones que quedaron almacenados en un refrigerador. Bueno, pero en México todavía, en Monterrey está en México y es un país católico, y eso a lo mejor genera alguna problemática. En los países desarrollados, como en Inglaterra, particularmente Inglaterra, nunca va a haber problema, porque la sociedad acepta que eso está bien, nunca va a haber problema, no, está legislado, está reglamentado, no hay ningún problema ético. Yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo las cosas como son. ¿Sí? ¿Okay? En España, por poner otro ejemplo, España, que habla en español y que es de donde vino toda la religión y nuestro lenguaje y todo, eso tampoco es problema. En España no es problema, en México sí. Bueno, en México potencialmente sería problema, pero sabemos que en Monterrey lo hace. ¿Qué postura sostiene usted sobre esta práctica? ¿De la clonación? Sí. Bueno, mi postura es bastante sencilla, yo estaría en contra. Porque yo, como científico y con base en lo que ya les he mencionado previamente,
a mí me parece quedar clara la situación de que como científico yo no puedo prever las consecuencias a largo plazo, ni para el producto, ni para la evolución humana, de un procedimiento de clonación humana, con fines reproductivos. Con fines reproductivos no. Entonces, yo pensaría que por la propia razón yo estaría en contra. ¿Sí? Y creo que, de hecho, sí, así es la cosa. La otra posibilidad de clonación que queda humana es con fines terapéuticos, en las cuales se genera un embrión para reemplazarle un órgano o un tejido a un hermano o a alguien en la familia que lo necesita. Lo cual trae el supuesto que el resto de, una vez que se logra esto, el supuesto de los órganos de ese embrión no son necesarios y que no nos importa su destino. Bueno, eso antes sonaba horrible, pero hoy no importa tanto porque hoy tenemos métodos de clonación que se hacen a partir de células somáticas sin utilizar óvulos, que parecen que están teniendo alguna potencialidad. Estoy hablando específicamente de las células embrionarias pluripotentes inducidas. A partir de los hallazgos del doctor Yamanaka, que se ganó el premio Nobel hace 3 o 4 años, no recuerdo, él descubrió que con 8 factores de crecimiento en un cultivo se podía lograr una célula pluripotente, ¿sí? STEM, a partir de la cual se pueden generar el tejido que tú quieras. Entonces, esa discusión sobre la clonación con fines terapéuticos, la verdad en este momento, a esta altura, no tiene mucho campo, porque hay cosas mejores que se pueden hacer. Ya por último, ¿usted permitiría la implementación de esta práctica en humanos? No. Derivado de todo lo que se dijo antes, pues no. No, ni como científico, no, si me tocara participar en un panel, por ejemplo, ante un grupo no científico, por ejemplo, un panel de legisladores. No, porque creo tener suficientes razones para decir que no es necesario y que no va a tener, que por el momento, con lo que sabemos, es tanta la incertidumbre que mejor no nos metamos en eso. Y además, vuelvo a repetir, para muchas de las situaciones, hoy, 2016, 12 de mayo, hay alternativas. ¿Por qué no nos vamos con las alternativas? Son más factibles, son más aceptadas socialmente. ¿Por qué no usarlas? Conocemos un poquito mejor sus eventos adversos. Y en general nunca nos metemos con las células germinales del paciente. Entonces, al no meternos ni con sus óvulos, en caso de una mujer, ni meternos con los espermatozoides en el caso de un varón, pues no estamos afectando el proceso de la evolución humana natural. ¿No? Bueno, sería todo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Ok, nos vemos. Bueno, vamos a empezar con la entrevista del doctor Roberto Tamés. Vamos a hacer 5 preguntas. Primero que nada, ¿usted cree que la clonación podría llegar a sustituir la reproducción normal? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el cual se requiera quizá alguna especie nueva del ser humano y a lo mejor por medio de la clonación es la vía más rápida que pueda por ahí tener acceso a la ciencia a ello. ¿Usted cree que en México se podría aplicar esta técnica en un futuro? Sí. ¿Y en qué ámbito se podría utilizar?
Bueno, como te comentaba, hay algunos estudios que normalmente pues, están por ahí realizando algunos investigadores, no específicamente con clonación humana, pero sí con clonación de animales. Entonces, pues esto ha dado pauta a que haya una mejor, en este caso, especies, ¿verdad?, libres de enfermedades. En algunos otros casos pues mejorando su condición física, su condición, en este caso por ejemplo para producción de carne y producción de algunos otros subproductos, ¿verdad?, de origen animal. ¿Usted cree que los clones creados por esta técnica poseen una dignidad propia? Sí, es un poquito materia de la bioética, ¿verdad? Eso, pero en determinado momento puede ser que si nos metemos un poco andando en ese tema, a lo mejor sí lo tiene. ¿Qué postura sostiene usted sobre esta práctica? Yo estoy a favor de que se realice la clonación. Sería un paso muy grande, ¿verdad?, para lo que es la humanidad y sus opciones que puedan tener. Yo creo que es favorable para lo que es la vida terrestre. ¿Y usted permitiría la clonación humana? Sí. Sí lo permitiría, estoy a favor de ello. Muchas gracias, ¿sería todo? En conclusión, podemos dividir la clonación reproductiva en dos partes, como la clonación animal y la clonación humana. Esto tiene diferentes puntos de vista referente a nosotros al escuchar las palabras que nos llegaron a través de los diferentes entrevistados. Por una parte, la clonación animal podría ayudar para dejar a la biodiversidad ya establecida de animales y al momento de clonarlos, alimentarnos o sacar los recursos. Por otro lado, en la clonación humana está negada totalmente, o se podría decir que está obsoleta, según también como mencionaron los científicos entrevistados, porque no se le halla una utilidad en sí. Esta clonación llegaría a ser tan inútil, por así decirlo, ya que para qué tener un hijo clonado igual a ti si puedes tener un hijo ahorita por lo que se conoce como la fecundación in vitro, y así no causa problemas tanto en su ser en un futuro cuando crezca, ya que será considerado una persona y esta puede ser agredida por los demás, ya que se puede parecer a su padre en este caso o a su madre según el aspecto.